¿Por qué dos personas pueden interpretar la misma situación de maneras tan distintas? Esa pregunta nos introduce al tema de percepción e imaginación. No solo recibimos información, sino que le damos un significado personal. La imaginación, en cambio, nos permite crear ideas o imágenes en nuestra mente, aunque no estén presentes. Estos dos procesos influyen directamente en cómo pensamos, sentimos y actuamos. Su estudio es relevante para la psicología porque muchas psicopatologías surgen de alteraciones en estas funciones. Cuando la percepción se distorsiona, una persona puede interpretar la realidad de manera errónea o amenazante. Y cuando la imaginación se altera, pueden aparecer temores exagerados, ideas irreales o pensamientos que afectan el comportamiento y nuestro bienestar emocional. Por eso es tan importante comprender estos procesos. Nos permite distinguir entre experiencias normales y señales de posibles trastornos, y entender así cómo cada persona construye su propia realidad interna. A partir de esta base, mi compañera Alejandra continuará. Ok, ahora veremos las primeras alteraciones que son las distorsiones perceptivas relacionadas con la intensidad de los estímulos. Por un lado tenemos la hiperestesia, que es el aumento exagerado de la sensibilidad. Por ejemplo, una persona ansiosa que percibe los ruidos como insoportables o insoportablemente fuertes, ¿no? Por otro lado tenemos la hipoestesia, la disminución de la sensibilidad, que se presenta como depresión, fatiga extrema o intoxicación por alcohol. ¿No? El paciente puede decir que todo le sabe igual o que no siente nada. Después está la anestesia, ausencia total de la percepción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ocurre en condiciones neurológicas, conversión o anestesia real. Bueno, estas distorsiones no implican que los órganos sensoriales estén dañados, sino que la forma de procesar la información está alterada. Por otro lado, tenemos las metamorfopsias, que es la alteración del tamaño o la forma de los objetos. Bueno, dentro de estas alteraciones importantes está la micropsia, que es donde los objetos se ven muy pequeños o muy lejanos, ¿no? Después tenemos a la macropsia, es donde los objetos se ven exageradamente grandes y cercanos. Luego tenemos la dismorfopsia, que es cambios extraños en la forma. Y por último está la autometamorfopsia, que es la distorsión se aplica al propio cuerpo, ¿no? Bueno, estas experiencias aparecen en pruebas neurológicas, en lesiones de lóbulos. Un ejemplo muy conocido es el síndrome de Alice en el País de las Maravillas, ¿no? Donde las proporciones visuales se alteran temporalmente, ¿no? El paciente suele ser consciente de que algo extraño está pasando, lo cual genera miedo, desconcierto o ansiedad. Bueno, estas alteraciones son muy llamativas porque la persona siente que el mundo cambia frente a sus ojos, aunque los órganos sensoriales estén bien. Bueno, es la forma en la que el cerebro procesa esta información, es decir, lo que está distorsionado. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Ahora continuamos con las ilusiones, las pareidolias y otros fenómenos perceptivos. Hola, yo soy Ángela y yo le explicaré las tres alteraciones de la percepción, las cuales son ilusiones, pareidolias y pseudopercepciones. Primero voy a hablar sobre lo que son las ilusiones. Y bueno, ¿alguna vez has visto algo que no estaba allí o has oído un sonido que nadie más pudo reconocer? Bueno, esta es una ilusión, es una distorsión de un estímulo real. El objeto existe, pero la persona lo interpreta de una manera equivocada. Esto pasa por dos razones, porque ya estamos predispuestos a interpretarlo de cierta manera, por nuestras experiencias, emociones, miedos, expectativas, etc. Luego también porque lo que estamos viendo no es muy claro, es confuso o ambiguo. Entonces nuestro cerebro rellena la información y puede equivocarse. Unos criterios claves que tenemos es de que hay estímulo externo real,
luego también que la percepción es errónea o exagerada, y por último que puede aparecer cosas como fatiga, ansiedad, distracción o estado de emociones intensas. De segunda tenemos a las pareidolias, que es algo lo cual nos pasa bastante, que por ejemplo cuando vemos un conector o interruptor, podemos ver que se forma una carita. Eso es una pareidolia. La pareidolia es un tipo especial de ilusión donde la persona reconoce formas significativas en estímulos vagos o aleatorios, especialmente pueden ser rostros. Los criterios claves que tenemos aquí es que también hay estímulo real, pero muy ambiguo. La interpretación suele ser automática y no patológica. Y por último, es común y no indica un trastorno. Y por último, tenemos a las pseudopercepciones, que, por ejemplo, ¿alguna vez has visto sombra o has escuchado susurros siniestros incluso cuando sabías que estás solo? Bueno, esas son pseudopercepciones. Son percepciones sin objeto real, pero la persona reconoce como irreales a diferencia de las alucinaciones verdaderas. Se producen normalmente a nivel auditivo y visual, especialmente en estados donde hay ausencia en la claridad de la conciencia o disminución de alerta, como son los hipnagógicos, los hipnopompóbicos, trance, fatiga, privación sensorial, etcétera. Los criterios claves que tenemos aquí es de que no existe un estímulo externo. Por segundo, la persona sabe que lo que percibe no es real. Y por último, suelen aparecer en fatiga extrema, duelo, ansiedad o momentos de transición al sueño. Bueno, siguiendo con mi compañera, ahora voy a hablar de las alucinaciones y las alteraciones de la imaginación, junto con las conclusiones de nuestro trabajo para poder dar pues un feedback de todo lo que tenemos. Hablando de las alucinaciones en sí, son la percepción de cosas que realmente no existen o que tal vez no todas las personas puedan ver, que algunas personas específicas ven porque o tienen una enfermedad mental ya avanzada o simplemente tiene un uso excesivo de drogas o por último también problemas de carácter cerebral. Bueno, continuando con lo que estaba diciendo, las alucinaciones tienen diferentes tipos de características y también tienen diferentes tipos de clasificaciones. Hablando de una, es la auditiva. La auditiva es escuchar voces o sonidos que solo una persona en específico siente o puede escuchar, valga la redundancia. Se presentan generalmente en personas que sufren de esquizofrenia. Y bueno, siguiendo con la siguiente, que son las visuales, es ver personas, ver objetos, ver luces que en realidad no existen. Y esto es algo muy común con personas que a veces sin necesidad de alteración, sus propios sentidos y el cerebro hace que pueda ser susceptible a estas cosas. Después tenemos los olfativos y gustativos, que pues en este caso, como lo dice el nombre, son de olores, de sabores, en general estímulos muy parecidos y muy relacionados con eso. Podría tratarse de un ejemplo concreto, sentir que hay insectos en tu cuerpo, en tu piel, en tu boca, en tus ojos y ese tipo de cosas. Bueno, siguiendo con las alteraciones, pues vamos a hablar de la alteración de la imaginación. Implica que la mente cree imágenes o sensaciones falsas, en teoría. También, pues, una persona sufre de diferentes alucinaciones y generalmente siempre proviene de un problema neurológico. En este caso, pues las alteraciones de la imagen, pues puede hacer que tú recuerdes cosas que en realidad no pasaron. Puedes tener recuerdos que tal vez solo tú recuerdes porque es así, no pasaron. Y ese es uno de los principales enfoques que se tiene. Podemos hacer un ejemplo muy chiquito, pues desde que tú puedes recordar la escena de una película que en realidad nunca pasó y que nunca existió la película, pero tú sí sientes genuinamente que esa película, pues, se pasó, la viste
y después de eso tal vez recuerdas que fuiste a comer y en realidad eso nunca pasó, ese día nunca pasó. Y ese es un ejemplo muy claro. Bueno, dando una conclusión general de lo que podemos decir que las alteraciones de la percepción, pues, nos muestran una realidad que experimentamos, eh, que también depende mucho del entorno en el que vivimos, de la sociedad que tenemos a nuestro alrededor, ya que siempre hay factores muy importantes que son tu familia, tus amigos, tu entorno en sí, que también influye y que también puede hacer que, pues, al final sufras de una de esas condiciones, ¿no? O tal vez también está el aspecto neurológico, que eso ya es un aspecto más científico que pues se tiene que tratar. Luego de eso podemos decir que pues las alucinaciones, eh, hablamos primero de las alteraciones de la percepción y después dejando de lado eso hablamos de las alucinaciones, que pues son percepciones generalmente sin un objeto real, sin ningún estímulo real, que pues genera tu cerebro al tú tener algún problema, ¿no? Y también por las razones que estuve mencionando. Pues esto hace que nosotros tengamos un enfoque más grande sobre las alteraciones, la percepción, y entre también las categorías que existen, ya que nosotros tenemos que tratar de llegar a las personas, tratar de encontrar la manera de que todo sea más viable y obviamente nosotros tenemos que ayudar en eso. Para darle cierre, las alteraciones de la percepción muestran que nuestra mente generalmente nos puede engañar o puede que nosotros nos haga sentir sentimientos que en realidad no son reales. Como uno de los principales puntos que podemos mencionar son de que no todas las alteraciones de percepción son enfermedades en sí, sino simplemente son ilusiones o cosas que se pueden experimentar a lo largo de tu vida. Luego podemos decir que las alucinaciones no requieren una atención médica. Bueno, y digo que no pueden, que pues no requieren de atención médica en algunos casos, porque se pues, suele relacionar a veces con el trastorno, con trastornos graves o un consumo de sustancias, ¿no? Que puede ser uno de los factores. Conocer las alteraciones es importante, ya que esto ayuda a mejorar, pues que darle un mejor seguimiento y tal vez tratar de interpretar de otra manera las cosas que se ven o se hacen con las personas que sufren de esto. Y la percepción nunca va a ser perfecta y depende mucho de diferentes factores, como ya mencioné. Y siempre es fundamental lo mental, lo cerebral. Por último, podemos decir que pues detectarlas a tiempo podría dar un resultado más favorable, ya que se podría tratar con tiempo, se podría tener diferentes diagnósticos, diferentes tipos de encontrar problemas, sean psiquiátricos o neurológicos, o como el paciente lo requiera, ¿no? Y pues nada, eso sería todo de mi parte y muchas gracias.